Hola, en Opinión y Análisis en 4TV, soy Javier Cravioto y hoy voy a platicar sobre el narcoestado, el narcogobierno. ¿Qué es esta historia, no? ¿Quién puso de moda hablar de narcoestado para referirse de una manera falsa y dolosa a México? Bueno, la respuesta es muy ambigua, porque además de que hay una confusión entre narcoestado y narcogobierno, al interior del país se usó el término de narcogobierno, que no es lo mismo que narcoestado, en el sexenio de Felipe Calderón, para señalar la colusión entre funcionarios y cárteles, específicamente entre el cártel de Sinaloa y el poderosísimo secretario mano derecha de Felipe Calderón, el señor García Luna, que está en la cárcel en Estados Unidos. El tiempo nos confirmaría a ese narcogobierno, por ejemplo. Es decir, se decía durante el sexenio, pero el tiempo nos confirmó que efectivamente ese fue un narcogobierno. Después de ese nefasto sexenio, hay medios de comunicación extranjeros y nacionales, pero extranjeros, que también se han referido a ambos términos. A veces usan narcoestado, a veces usan narcogobierno, para generalizar una idea sobre un México que querrían ver, aunque para su mala suerte, sus noticias no son acompañadas de prueba alguna. Es decir, dicen por decirlo, ¿no? Sin embargo, no es poco frecuente, lo vemos cada vez más, que el New York Times, que The Wall Street Journal, la BBC Mundo, Univision, otros medios más, utilicen ese término para referirse a nuestro país. Medios de los que, por cierto, es de donde se alimentan para repetir sus dichos las cadenas mexicanas y los periódicos mexicanos, Televisa, Azteca, Reforma, Universal. Es decir, de ahí sacan esa idea y de ahí impulsan esa idea, ¿no? ¿Y de dónde se puede alimentar como prueba de estos comentócratas que están ligados siempre al PRI y al PAN? Que ellos también repiten estas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído a los histriones del pasado decir, es que lo dijo el New York Times? Por lo tanto, la importancia mediática de los medios extranjeros sí tiene un impacto muy importante en la percepción internacional que se replica en México, sin importar si es verdad o es mentira. Así funcionan los medios, así funciona la percepción de quienes les creen a ciegas. Si ellos dicen A, es A. Entonces, estos medios se enfocan en la violencia y en la corrupción mexicana, pero no tocan la corresponsabilidad de Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces hay un sesgo aquí muy importante que debe tener una explicación. ¿Cuál será este sesgo que hace que hablen de México como corrupto y violento y no de Estados Unidos? Entonces, intentemos dar una respuesta, una explicación. ¿Qué es un narcoestado? La definición más precisa es la que dice que es aquel en el que los cárteles tienen un control total del Estado. Lo anterior, por lo mismo, pues no aplica en absoluto para México, ni siquiera en el gobierno de Felipe Calderón. Ese gobierno sí fue un narcogobierno, pero México no fue un narcoestado, así como ahora no es ni narcogobierno ni narcoestado. Eso porque el concepto de Estado es mucho más amplio. El Estado agrupa a los tres poderes, a las instituciones, al territorio, a la sociedad. Y en cambio, el gobierno es el grupo de personas e instituciones que en un momento específico, en el caso de México, un periodo acotado a 6 años, ese grupo que gestiona la gobernanza, ese es el gobierno. Y en cambio, el Estado es la entidad permanente, la que abarca un territorio, población, leyes, símbolos, fronteras. Es decir, el Estado es independiente de quien esté en el poder. El Estado mexicano es el mismo, no importa quién lo gobierne. Ahora, algunas preguntas.
La primera, ¿el Estado mexicano es narco? Es decir, el país entero, la población, etcétera, ¿es narco? Pues la respuesta es no. La segunda pregunta, ¿el gobierno es narco? Pues el de sexenio de Felipe Calderón sí lo fue. Ya lo comenté por qué sí, pero el actual no. ¿Y por qué digo que el actual no? Porque además de que no hay prueba alguna, no hay un contubernio entre los narcotraficantes y el gobierno federal. Y no lo hay de una manera factual y comprobable. Comprobable porque si hablamos del gobierno, del narcogobierno de Felipe Calderón, pues tanto Genaro García Luna como el Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, están en prisiones estadounidenses acusados y juzgados y fueron encontrados culpables del mismo tipo de delitos. Es decir, ellos sí convivieron, ¿no? Sobre el gobierno federal anterior o actual, que hay además de chismes de los odiadores que sin ninguna prueba arrojan sus voces. Es decir, en el gobierno anterior hay hechos, en el gobierno actual hay chismes. Y chismes de ya sabemos quiénes, los comentócratas que odian a este gobierno. Y la tercera pregunta, ¿hay narcotráfico en México? Sí. ¿Es grave en algunas zonas? Sí. Y entonces yo me cuestiono, ¿podríamos hablar de algún país en el que su estructura de gobierno, sus empresas, sus bancos, sus medios de comunicación y su sociedad sean base del narcotráfico? Bueno, porque entonces ahí sí estamos hablando de un narcoestado, ¿no? ¿Y cuál es ese país que cumple con muchas de esas características de lo que es un narcoestado? La respuesta es una, es clara: Estados Unidos. ¿Por qué? Uno, es el mayor mercado de consumo de drogas ilícitas a nivel mundial. Llámese cocaína, heroína, metanfetaminas, fentanilo, lo que sea. Es decir, su sociedad es puntal del narcotráfico. Incluso la DEA, que son ellos mismos, dicen que el consumo de fentanilo, por ejemplo, contribuyó a un gran problema de sobredosis que causó más de 100,000 muertes solo en el año 2021. Es decir, que la demanda interna de drogas impulsa la actividad del narcotráfico, llámese local o transnacional. Hay una realidad simbiótica, entre consumidores y traficantes y productores. Porque los primeros, los consumidores, financian las operaciones de los segundos. Entonces, solo con este primer elemento, que es que la sociedad estadounidense y las redes y cárteles de narcotráfico son una fusión o se fusionan en determinado momento, se cumple uno de los elementos para definir un narcoestado. Pero sigamos, porque pues no solo por eso ya es un narcoestado, ¿verdad? Otro punto. Aunque Estados Unidos no es un productor líder de drogas como la cocaína o como la heroína, más allá que las consuma, no las produce, sí produce cantidades muy importantes, por ejemplo, de marihuana, sobre todo después de que se despenalizó en muchos estados. Definitivamente de metanfetaminas. Y definitivamente produce productos precursores químicos y produce también fentanilo sintético. Y tiene laboratorios clandestinos operando dentro del país. Hay investigaciones al respecto. Existe todo eso y es conocido. Pero además, y entonces aquí sí me parece que es de la principal importancia, Estados Unidos sí es líder en la producción de drogas autorizadas, que son el preámbulo de la adicción de gran parte de su sociedad. Y esas drogas se producen en sus laboratorios, que no son clandestinos. Y estas empresas farmacéuticas que los producen
son una fuente muy importante de aportaciones a los candidatos de ambos partidos, el republicano y el demócrata, para sus campañas políticas. Un ejemplo, había una empresa, Purdue Pharma, de la familia Sackler. La familia Sackler es una de las familias más ricas de Estados Unidos. Bueno, esta empresa farmacéutica engañó al público diciendo que sus productos, que eran la oxicodona y el fentanilo, no provocaban adicciones. Bueno, pues esto fue un caos, al punto que en el 2023 ya un tribunal de Estados Unidos los obliga a que la familia deje la propiedad de la farmacéutica y que pague de multa $6,000 millones. Entonces, esa es una parte de lo que hacen, ¿no? Dicen, no, que ya te quito la empresa, paga $6,000 millones. Pero, esas ganancias de la empresa que se van a ir a un fondo, como dicen ellos, para quitar las adicciones, cuando ya la sociedad ya estaba enferma, ¿sí? Entonces, sí, le quitan la propiedad a Purdue, todas las ganancias se van a un fondo para prevenir las adicciones, pero la sociedad de los gringos ya estaba idiotizada por las drogas legales. Ya, porque antes se las daban sus médicos, las compraban en sus farmacias. Y cuando dejan de recibirlas, pues ya son adictos y entonces las cubre el mercado ilegal. Entonces, las empresas farmacéuticas privadas de Estados Unidos, como motor de las adicciones a las drogas, son otro ángulo de este narcoestado. Es decir, las empresas son parte del narcoestado. El narcotráfico genera miles de millones de dólares en Estados Unidos. Bancos estadounidenses, un caso típico, el banco Wachovia, que ahora es parte de otro banco más grande que es Wells Fargo. Ellos han sido ya sancionados por facilitar el lavado del dinero del narcotráfico. Entonces, los recursos del narcotráfico se lavan en los poderosísimos bancos estadounidenses. Todos lo saben, pero nadie ve, ¿no? Los bancos son sagrados. Estados Unidos es el centro financiero para el lavado de dinero del narcotráfico. Lo hace a través de transferencias bancarias, de criptomonedas, de empresas fantasmas, de paraísos fiscales, de lo que sea, ¿no? Las mismas Naciones Unidas, la ONU, estima que entre 800,000 millones y 2 billones de dólares se lavan globalmente cada año. Y que Estados Unidos es definitivamente un destino clave por la permisividad de su sistema financiero. Allá se maneja el dinero. El sistema financiero estadounidense y al servicio y cómplice del narcotráfico. Esa es otra característica del narcoestado, su sistema financiero. Pero no se acaba aquí. Estados Unidos es el principal proveedor de armas de fuego para los cárteles, para todos los fabricantes de allá, que también son los grandes donadores de los partidos políticos de ese país. Son empresas poderosas e intocables, nadie las toca. Las empresas de armamento nadie las toca. Entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crimen aquí en México provienen de Estados Unidos. No se nos olvide aquel programa que se llamó Rápido y Furioso, que acordaron Calderón y García Luna con el gobierno de Estados Unidos para darles armas a los narcotraficantes. Les dieron armas a los narcotraficantes. Su justificación es que era supuestamente, ¿verdad?, que con eso los iban a rastrear. Nada que ver. Inundaron de armas el país con la aceptación de Calderón y de García Luna. Ellos lo promovieron. Después se descubrió la situación, pero en ese momento era una operación secreta. Entonces, Estados Unidos cumple con varios aspectos de lo que es un narcoestado. Consumo, producción,
suministro de armas y lavado de dinero. Pero ¿con qué cinismo son ellos quienes acusan a México de narcoestado o de narcogobierno? Lo que pasa es que ellos son los que tienen la voz en los medios, ¿verdad? Pero a diferencia de los cárteles que se conocen por trabajar en amplias regiones de algún país, como en México, como en Colombia, es decir, narcotráfico es una realidad. En Estados Unidos, la organización no es a través de cárteles gigantescos, además de los bancos, además de las farmacéuticas y todo lo que ya mencionó. Pero el narcomenudeo, la forma en que se traslada y trafica los productos, es a través de miles de pequeños grupos, llamémosles cartelitos, en cada barrio, en zonas, y lo hacen a través de pandillas. Los grupos de motociclistas, los bikers, estos famosos de Estados Unidos, están catalogados como los principales narcomenudistas de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ellos operan de manera pues, más encubierta porque son más pequeños, pero son parte de la violencia de ese país, ¿no? En Estados Unidos lo que hay es una normalización cultural al consumo de drogas, ¿no? El cine y los artistas y los actores, pues es muy cool, ¿no? Las drogas. Y esto lo vemos no solo en su sociedad, sino lo glorifican en el cine, lo glorifican en la literatura. El consumo de drogas para ellos es parte de su cultura. Está perfecto, pero que no vengan a decirnos que México es un narcoestado, que México es un narcogobierno, cuando las características las tienen ellos. Entonces, a nivel global, Estados Unidos es un actor fundamental en la cadena del narcotráfico. Pero en vez de ellos asumirse con responsabilidades compartidas para ver cómo lo resolvemos, ellos arrojan la piedra. Y arrojando la piedra, ¿qué hacen? Pues que se perpetúa el problema. ¿Por qué? Pues porque les conviene, porque es su esencia, es un negocio, es un círculo completo. Ellos consumen, ellos controlan la producción, ellos se quedan con el dinero. Fíjense ustedes lo del dinero. Ya les dije que a esta empresa le quitaron $6,000 millones que había ganado con estas drogas. Cuando detienen al Mayo Zambada, el acuerdo que hace el gobierno de Estados Unidos, entre otras cosas para decir, creo que no le van a dar la pena de muerte, es me das $15,000 millones, que seguramente el señor lo había acumulado. Cuando al Chapo Guzmán lo detienen, lo primero es me pagas N cantidad de miles de millones de dólares, porque así cierran su círculo, ¿no? Juegan al narcotráfico, pero pues en los recursos del narcotráfico que no les quedaron a ellos en sus bancos, pues los recogen después, ¿no? Afganistán. Afganistán históricamente es un productor de opio para producir heroína, ¿no? De manera ilícita. Sin embargo, recordemos que Afganistán estuvo invadido por Estados Unidos 20 años, del 2001 al 2021. Entonces, imaginen ustedes, el país invadido por Estados Unidos, controlado por Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos en todas las áreas controlaba. En ese momento se convirtió en el principal productor del mundo de drogas ilícitas. En esos 20 años, Afganistán pasó a ser el principal productor de drogas del mundo, bajo las narices del poderoso ejército invasor. Nadie se dio cuenta, Estados Unidos no se dio cuenta. Hasta que se fue a Estados Unidos en el 2021, tuvieron que pasar 2 años. 2 años después de la salida del invasor. Y entonces un informe de las Naciones Unidas ya mostró que en todo el Afganistán el cultivo de la amapola ya se había reducido en más del 95% y dejó de ser el mayor productor de opio del mundo. Otros países pasaron a serlo. Entonces, esto no son datos, esto es un dato, esto no es una hipótesis. Durante los 20 años que estuvo bajo ocupación estadounidense, Afganistán se convirtió en el mayor narcoestado del mundo. La mayor parte del narcotráfico y la producción de drogas era llevada a cabo por jefes militares, jefes de policía y comandantes de milicias pagados por Estados Unidos en una estructura obviamente corrupta.
Durante el mayor auge de tráfico de drogas de Colombia a Estados Unidos, ¿se acuerdan de todas las historias del narcotráfico, de Pablo Escobar, todo esto en Colombia? Bueno, en ese momento, Colombia tenía 7 bases militares de Estados Unidos en el territorio, alrededor de las zonas donde se sembraba y se producía la cocaína. Es otro ejemplo, ¿no? Así funciona ese país. Y está muy bien. El tema de fondo para mí es, ¿por qué vienen a decirnos a México que nosotros somos lo que ellos son? Las historias como esta se pueden extender, ¿no? Pero solo para no alargar esta plática, quiero cerrar diciendo que Estados Unidos es un narcoestado y que nos lanza sus pullas a nuestro país, a México, en un intento de desviar la atención a su propia realidad. Porque sociedad, armas, dinero, consumo, poder, ese es el verdadero narcoestado. Muchas gracias.